ver las diapositivas? Sí, Sí. doctor. ¿En qué parte nos habíamos quedado? Ahorita los voy a pasar nuevamente. Esto ya habíamos llevado, la prevalencia, principales causas, presentación clínica. Hemos visto la presentación clínica tanto parcial y total, también lo ve. Porque es importante las acciones inmediatas que se deben tomar, maniobras para desobstruir la vía aérea. Ahí llegamos. Hasta ahí. También, continuando ya con este tema, tenemos que hablar que es importante también realizar el manejo en otras posiciones, porque no solamente nos vamos a encontrar con pacientes erguidos, o sea, parados, también podemos encontrarnos con pacientes sentados. En tal sentido, nosotros nos tenemos que arrodillar y colocarnos al mismo nivel del paciente. Realizamos de la misma manera las compresiones abdominales, como ya les había comentado, por encima del ombligo. Ya realizamos las compresiones en sentido posterior y superior, o sea, hacia atrás y hacia arriba. Existen casos especiales en relación a las compresiones. Uno, aquellos eventos cuando no hay otra persona a la cual pueda asistir a este tipo de atención, cuando la persona se encuentra sola, en bebés, en niños, en mujeres embarazadas. Cuando se presenta el atragantamiento en una persona sola, como alguna vez, bueno, este año me pasó, justamente estaba cursando con una faringoamigdalitis pultácea y no, pues recibí todo tipo de medicación intramuscular, endovenoso. Luego me medicaron medicación por vía oral, comprimidos. Y era amoxicilina más ácido clavulámico, un comprimido un poquito grande, pero mi garganta, o sea, la faringe estaba bien inflamada. Pese a eso, tomé. Como estaba solo en casa, tomé y se presentó el atragantamiento. Fue un atragantamiento parcial. Me desesperé, pero también recordé la maniobra de Hamlich, como les había comentado, que se puede realizar de manera personal, ¿ya? De la misma manera, coloqué el puño derecho sobre mi ombligo y en la otra mano sobre el puño y ayudándome de una silla de mi sala, inicié las compresiones abdominales. Bastaron con tres compresiones abdominales para poder liberar ese cuerpo extraño y poder expulsar el comprimido. Y ahí aprendí que en este tipo de pacientes, lo ideal sería fragmentar los comprimidos o darles tratamiento disuelto, que sería lo mejor. ¿Ya? Entonces, cuando se presente alguno de estos tipos de eventos y ustedes se encuentren solos, no olviden esta maniobra. Lo mismo que la maniobra de Hamlich, pero con la ayuda de algún objeto fijo como una silla. Pueden utilizar también el mesón de la cocina, algún objeto que pueda aguantar y darle una estabilidad para las compresiones. En el caso de los bebés, niños menores a un año, cuando se presenta el atragantamiento por un cuerpo extraño, que como ya habíamos comentado, generalmente es por juguetes pequeños, ya debemos colocar al paciente en decúbito ventral, ya, o sea, boca abajo, sobre la mano no hábil, ya, vale decir, en el caso de los diestros, eh, la mano izquierda tendríamos que utilizar, ya. La mano izquierda. Hacerlo apoyar y colocar tanto las fosas nasales como la cavidad oral
libre, ¿ya? Debe ir alrededor los 4 dedos y el dedo pulgar alrededor de las cavidades, con la finalidad de no obstruir las vías. Inclinamos un poco hacia abajo la región cefálica del pacientito y utilizando la mano hábil, el talón de la mano hábil, vale decir, región tenar, hipotenar, realizamos las pequeñas golpes a nivel de la región interescapular. 5 golpes, ¿ya? Una vez de realizado los 5 golpes, damos la vuelta al pacientito, siempre cuidando la región cervical para que no haya un latigazo, sobre todo en la región cervical, y produzca una lesión al niño, ¿ya? Lo damos la vuelta y lo posicionamos en decúbito dorsal. Una vez posicionado en decúbito dorsal, realizamos 5 compresiones de las mismas características de la restauración cardiocerebropulmonar que ya les había citado. Ubicamos una línea transversal entre ambos pezones, ya por debajo de esa línea se realizan las compresiones torácicas, utilizando el dedo índice y del medio. Luego debemos repetir esta maniobra hasta que el bebé respire o expulse el objeto, ¿ya? Esta maniobra la debemos repetir ya varias veces. Si en el caso que el objeto no saliera, debemos iniciar las maniobras de restauración cardiocerebropulmonar. En caso de niños mayores de 1 año, es el mismo mecanismo que se utiliza para las personas adultas, con la diferencia es que nos tenemos que poner al mismo nivel del niño, ¿ya? Al mismo nivel del niño y realizar las compresiones no tan fuerte, ¿ya? Disminuyendo la fuerza del operador. Ahora, en caso de mujeres embarazadas y personas obesas, por la eventualidad que tienen las mujeres embarazadas, que es el producto, o sea, el bebé, ¿ya? Nosotros no podemos realizar las compresiones a nivel abdominal porque podemos dañar al producto. En tal sentido, para aumentar la presión intratorácica y ayudar en la salida, perdón, en la salida del cuerpo extraño, de la orofaringe, nos tenemos que posicionar o colocar ambas manos, antebrazo y realizar las compresiones a nivel torácico, ya por encima de la apófisis sifoide, no en la apófisis sifoide, sino por encima de ella, porque podemos producir lesiones en la apófisis sifoides, ¿ya? Tenemos que oprimir rápidamente el pecho de tal manera que aumentemos la presión intratorácica, ¿ya? Esto con la finalidad de que se desobstruya el cuerpo extraño, ¿ya? Tenemos que repetir estas compresiones hasta que la víctima empiece a toser o pueda arrojar el objeto o en todo caso que pierda la conciencia. En caso de que la víctima perdiera la conciencia, se debe iniciar maniobras de restauración, que es la RCP como habíamos comentado. Cuando tenemos un paciente con atragantamiento total, ya sea un adulto o un niño mayor a 1 año, pero que ha tenido pérdida de conciencia, uno, debemos verificar si la víctima está inconsciente. Dos, lo debemos colocar en decúbito dorsal.
abrir las vías aéreas, ¿ya? Y revisar si esta persona respira o no respira. Luego, debemos nosotros proporcionar dos insuflaciones con el BBM, como ya les había comentado que era el BBM. Luego, si en el caso que no respirara la paciente, debemos reacomodar la cabeza, ¿ya? Podemos reacomodar la cabeza utilizando las tres técnicas que ya les había comentado en la anterior clase. La hiperextensión cervical, elevación del mentón y la subluxación mandibular. Las tres te ayudan a rectificar las vías aéreas y que el ingreso de aire sea mucho mejor. Si persistiera la paciente sin respirar, debemos proporcionar nuevamente dos insuflaciones. En caso de que el aire no entre, debemos proporcionar 30 compresiones torácicas. Ya debemos iniciar el protocolo de RCP. Ya realizar las 30 compresiones torácicas. Luego de las 30 compresiones torácicas debemos abrir la boca, ya ver si está el cuerpo extraño y lo podemos extraer, ya si lo podemos ver, lo podemos retirar de manera manual o instrumental. En caso de no identificar el cuerpo extraño, debemos realizar esta maniobra hasta que la persona expulse el cuerpo extraño o la persona comience a respirar. En caso de que tengamos un pacientito menor a un año con obstrucción total y que esté inconsciente, debemos evaluar, uno, que el paciente esté inconsciente, colocarlo en una superficie plana y debe ser firme, ¿ya? A abrir la vía aérea. Si podemos visualizar un cuerpo extraño, debemos retirar, ya sea de manera manual o instrumental. Si el objeto no sale, debemos realizar dos insuflaciones, ¿ya? Obstruyendo la nariz del niño y dando las dos insuflaciones. Pero estas insuflaciones deben ser suaves y lentas, no con la misma intensidad de los adultos. Si el aire no pasa, debemos iniciar maniobras de RCP. Al concluir el ciclo, debemos revisar nuevamente si el bebé tiene cuerpos extraños a nivel de la cavidad oral. Si vemos que está accesible y podemos retirarlo de manera manual o instrumento, se los retira. Debemos proporcionar nuevamente insuflación suave y lenta si en el caso que no pudiéramos sacar el cuerpo extraño. Esto lo debemos realizar hasta que la vía aérea sea permeable o el paciente respire espontáneamente. En algunos casos, la mayoría se presenta con llanto, estos niños, ¿ya? Y luego de la atención que hemos realizado, nosotros debemos llevar al paciente ya para una atención prehospitalaria. Pero si vemos que este pacientito ha expulsado el cuerpo extraño y comienza a respirar con naturalidad, al bebé lo debemos colocar en una posición de seguridad, vale decir, de cúbito lateral. Si vemos pero que el paciente ha expulsado, este pacientito ha expulsado el cuerpo extraño, pero no respira, pero existe pulso, debemos iniciar maniobras de ventilación, darle el aporte de oxígeno. ¿Ya? En caso de que estos pacientitos tengan mucho tiempo la vía aérea obstruida, se van a presentar signos
como ser la cianosis periférica, que es la coloración azulada de labios, uñas, y la lengua, que nos puede decir que el aporte de oxígeno es insuficiente en este paciente. Vamos a ver un pequeño video, el cual nos va a describir las maniobras de desobstrucción de las vías aéreas. Muy bien, vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán, la mayoría dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total, es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave. Y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Pues primero vamos con el señor Jaime. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una fase de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano, y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, hace la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño. Y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Ahí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Pues si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Cualquier paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de B. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de atrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con dos dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen dos cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto.
Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no, generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se trata de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Muchas gracias. Espero que el video les haya... Muy bien. Bueno, hasta ahí es atragantamiento. Al final vamos a realizar las preguntas, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente exposición, que estamos un poco atrasados con ustedes. Que esta es cortita, el de la quinta semana. Vamos a hablar de trauma. Ya. ¿Qué entendemos por traumatismo, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Quizás un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Tal vez una herida abierta. Ya. ¿Alguien más? Quizás sea una fractura. Ya. Como la Real Academia Española lo describe, un traumatismo es una lesión de tejidos que también pueden comprometer órganos y estos van a ser causadas por acciones mecánicas externas, o sea, por golpes externos o por una cinética externa. Y va a tener eh, consecuencias directamente a nivel del cuerpo. Y esto se puede manifestar mediante dolor, una inflamación aguda, la presencia de hematomas, que son las colecciones de sangre, ¿ya? En tejidos, y la presencia de hemorragia, ¿ya? Además de todo esto, de todos estos datos, se pueden presentar otros igual, ¿ya? Como fracturas, todas las cuestiones, que los vamos a ver igual. La gran incógnita, esto, la gran incógnita para todos. Y yo sé que muchos de ustedes, algunos, bueno, muchos de ustedes están optando medicina porque no les gustan las ciencias exactas, como ser física, matemáticas, ¿ya? Están inclinándose más por la Doctor, parte. una pregunta. ¿Está compartiendo pantalla de traumatismo? Sí, estamos en la gran incógnita. Ay, no, yo no estoy viendo eso. Eh, Yo tampoco ¿Me no puede veo. a Me ver, quedé Seguimos. Yo tampoco en la lo última veo. diapositiva del tema anterior. a ver, nuevamente. Esto lo voy a cerrar entonces atragantamiento. Listo. Ah, ¿dónde estamos? Acá. Ok. Ahora sí, ¿pueden ver? Sí, doctor. Ya. La gran incógnita, como les decía. ¿Será de utilidad las ciencias exactas como la física y las matemáticas y se pueden aplicar en ciencias de la salud? Esa es la pregunta que les hago. Las matemáticas y la física
pueden aplicarse en las ciencias de la salud? Sí, ¿Sí? Doc, se ¿No? podría aplicar. ¿Por qué? Sí, Ya, doctor. sí, ¿por qué? ¿Por qué se puede aplicar? Para la dosificación de medicamentos, en caso de Muy, las inyecciones o fármacos cuando tienes que dar a los pacientes. También, si no muy me bien, equivoco, para muy otras bien. cositas. Muy bien, muy bien. Eso es lo más básico que se utiliza en la dosificación, sobre todo de pacientes pediátricos o algún tipo de paciente que requiera un manejo mucho más específico, como dar dosis específicas de antibióticos, analgésicos en pacientes que tienen fallas renal, o sean, o que tengan enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, hepatopatía, cirrosis, todo. ¿Ya? Doctor, por favor, Entonces, ¿será que nos, doctor, dígame, ¿será que nos puede mostrar desde la diapositiva 1 para tomarle captura, porfa? ya, claro que sí, este es el traumatismo. El traumatismo, según la Real Academia de Español. ¿Ya? ¿Lo tomaron? ¿Lo tomaron captura? Sí, Por Sí, favor. sí, gracias. sí, Ya, ya lo han tomado entonces. A ver, estamos aquí en la gran incógnita. Aparte de la dosificación, las matemáticas, así como también la física, nos pueden servir bastante en saber cómo ha sido el mecanismo del traumatismo que ha sufrido un paciente. En tal sentido, lo denominamos cinemática del trauma, ¿ya? Porque todo accidente automovilístico, caídas, golpes, va a tener una cinética del trauma y va a estar relacionadas con las tres leyes de Newton que las vamos a describir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada movimiento que nosotros realizamos con el cuerpo, obviamente que actúan fuerzas físicas, ¿ya? Con cada movimiento. Y estas fuerzas físicas pueden actuar directamente en el cuerpo, y producir lesiones, ¿ya? Según el PHTLS. Si hablamos de la cinemática del trauma, va a existir variación, una amplia gama de situaciones en las cuales se puede aplicar la física, ¿ya? Como son los accidentes vehiculares, una física lineal, las caídas de altura como la caída libre, cavitaciones, desplazamiento de partículas, si hablamos de densidad, área de contacto, ¿ya? Lesiones por impacto, que es la proyección de vectores, como lo vamos a ver. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que va a establecer que un objeto permanece en un estado de reposo o puede permanecer en movimiento cuando está en movimiento. Y estas fuerzas van a cambiar en relación a una fuerza externa que actúe sobre ellos. En palabras cristianas, un cuerpo que está en reposo va a mantenerse en reposo. Un cuerpo en movimiento va a permanecer en movimiento. Va a cambiar este movimiento, ya sea de reposo o movimiento, en relación a un cuerpo que actúe de forma externa sobre este cuerpo. ¿Ya? Un ejemplo de todo esto. Si hablamos, si hablamos de un esquiador, el cual estaba en reposo, y existen fuerzas gravitacionales, como el declive de una montaña, lo cual ha provocado una oposición y lo ha empujado hasta cuesta abajo,
Este esquiador va a pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento y solamente se va a detener hasta que éste regrese al suelo o pueda golpear contra algún objeto. ¿Ya? Si hablamos ya de la primera ley de Newton, que nos dice de la ley de inercia, podemos hacer relación con los accidentes de tránsito, los cuales pueden provocar lesiones a diferentes niveles. Y los más característicos son los órganos internos. A nivel del cuerpo, ¿cuántas cavidades conocen, jóvenes? O compartimentos. Hay tres cavidades importantes en el organismo. Uno, la cavidad craneana, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. O sea, son como unas cajas. Y la mayoría de los órganos están suspendidos en dichas cavidades y están fijados por diferentes estructuras. Cuando hay un movimiento o un cambio de velocidad, esto condiciona a que los órganos produzcan o interactúen con las paredes, ¿ya? O sea, producen golpe con la pared abdominal, golpe con la pared torácica. Y esto puede condicionar diferentes tipos de traumatismo, así como también en la cavidad craneal. Un ejemplo, a ver, un paciente, o diré, una persona que está yendo en una movilidad en la parte delantera, ¿ya? Y no está llevando ningún dispositivo de detención, o sea, su cinturón de seguridad. Imaginemos que este vehículo choca contra un objeto fijo, ¿ya? Un árbol, un poste, una casa. Obviamente que el móvil, o sea, el auto, se va a detener, pero el ocupante, que es la persona, va a seguir con esa misma velocidad y movimiento. Y se va a ir, la persona, como no tiene ningún cinturón de seguridad, va a ir a impactarse con el tablero, puede ser con el volante o salir expulsado. Y en ese movimiento brusco que se produce, puede producir diferentes tipos de lesiones a nivel del tórax, abdomen, cabeza. Eso nos quiere decir entonces la ley de Newton, ¿ya? La ley de la inercia. La segunda ley de Newton, ahí está, la segunda ley de Newton, que nos dice que la ley de la fuerza y la aceleración, también denominada la ley de la conservación de energía, que nos dice que hay una energía la cual la energía como tal no se puede crear ni se puede destruir, sino cambia de forma, puede cambiar de forma. Igual que la materia, el concepto de la materia. La materia no se destruye, sino puede modificar su estado. Ahora, un ejemplo. Para detener un vehículo que está en movimiento, tiene que haber fuerzas externas que disminuyan la velocidad. Esas fuerzas externas obviamente son los frenos. Normalmente los frenos. Pero también se lo puede detener al vehículo
chocando con un objeto. Sabiendo que un vehículo es una forma de energía que al momento de arrancar, la energía del motor va a transfiere mediante los engranajes hacia las ruedas del coche, ¿ya? Y para que esta fuerza cambie, debemos tener dispositivos, ya sea como las pastillas del freno, los tambores, los discos y el freno y los neumáticos van a producir el frenado del automóvil. Y este movimiento que va a producir el automóvil, va a producir calor y fricción. Y, y este tipo de energía lo va a convertir en una energía térmica. ¿Ya? De la misma manera con las personas en el caso de el atropellamiento. La tercera ley de Newton, y es la más conocida de todas las leyes, en la cual nos dice que por cada acción existe una reacción igual o puede ser opuesta. ¿Ya? Un ejemplo, mientras nosotros caminamos por el suelo, la tierra como tal ejerce una fuerza contra nosotros igual que nosotros estamos aplicando sobre la tierra. ¿Ya? Esto va en relación a la gravedad. Otro ejemplo que ahí lo citamos. Yo creo que la mayoría de los jóvenes han ido a la premilitar o alguno haya ido al cuartel. Y sé que los entrenan, los capacitan para disparar rifles. Yo creo que la mayoría, ¿no? Sí, Doc. ¿Alguno de ustedes ha disparado un rifle? Sí, sí, Doc. Sí, Doc. Ya. La culata, a qué nivel lo coloca del A, cuerpo? a nivel de la clavícula. A nivel de la clavícula, ¿ya? Del hombro. Esto va en relación a que si nosotros disparamos, va a haber una fuerza que nosotros estamos imprimiendo hacia adelante. Pero ustedes hayan notado que la mayoría cuando disparan, la fuerza hacia dónde va, no va hacia adelante, ¿no ve? La fuerza va hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás, muy bien. Entonces, al disparar, la culata choca contra el hombro y eso produce esta tercera ley de Newton, que es una acción que nosotros estamos realizando al disparo, pero a su vez puede producir una reacción en mismo sentido o opuesta, en este caso opuesta. La densidad de los cuerpos, que es muy importante también conocer. Se dice que la propiedad física que tiene un cuerpo o masa de un cuerpo va relacionado con la sustancia, con su volumen, es decir, la cantidad de materia que contiene un espacio determinado. La fórmula que lo describe es densidad sobre masa y volumen. En términos generales decimos, cuanto más denso sea el tejido, que va a ser medido, como ya les comenté, medido en partículas por volumen, va a ser mucho mayor el número de partículas que van a ser impactadas por un objeto en movimiento. Y por lo tanto, si hay una mayor velocidad, va a haber un mayor intercambio de energía. Un ejemplo, si nosotros golpeamos una pared, no es lo mismo golpear una pared que golpear
un, una pared con ladrillo. Ahí va la pregunta. ¿Cuál duele más? ¿Golpear una almohada o golpear un ladrillo? Obviamente que el ladrillo, ¿no ve? Si nosotros golpeamos a la almohada, la energía se va a disipar en la almohada. En cambio, si nosotros golpeamos el ladrillo, la energía obviamente se va a disipar a nivel del puño, ¿ya? También nosotros tenemos que conocer a nivel del cuerpo, tenemos tres tipos de densidades que son muy importantes, sobre todo para saber el mecanismo de lesión que nos puede producir los diferentes, como se dice, accidentes con los cuales uno puede cursar. Tenemos la densidad de aire, está la densidad de agua y la densidad sólida. La densidad de aire, ¿qué órgano tiene aire, jóvenes? ¿O qué órganos están también, o sea, tienen dentro del órgano aire? Están los pulmones, Pulmones. uno no. Obviamente los pulmones. Otro órgano que puede también contener aire. Diafragma. El diafragma, no, el diafragma es un músculo liso. Estómago. Estómago, muy bien. El tubo digestivo como tal, estómago, intestino delgado, vale decir duodeno, yeyuno, ilion, intestino grueso, colon, todo el colon, tiene aire. Entonces, tiene una densidad del aire, ¿ya? Densidad de agua. ¿Qué órganos pueden tener densidad de agua? Obviamente los músculos, porque está lleno de sangre, ¿ya? Otros órganos que pueden contener agua. También está el hígado, el vaso, los riñones. Tienen gran cantidad de sangre, son bien irrigados. Y por último, la densidad sólida. ¿Cuál es el órgano más duro de nuestro organismo? Aparte de los dientes. Huesos. Huesos, muy bien. Eso tiene la densidad sólida. ¿Ya? Entonces no olvidemos eso en relación a las densidades. También se puede producir diferentes lesiones dependiendo de la densidad. Como les había comentado, el cuerpo humano está constituido por diferentes órganos y diferentes densidades, como están los pulmones, ahí tenemos el intestino, hígado, riñones, páncreas, todos esos. ¿Qué pasa en la vida real? Voy a proyectar un pequeño video para que me entiendan. Ahí está. Van todo. Las cámaras del interior del autobús. ¿Pueden ver, no ve? No, no, Doc, no, No se no ve. lo puedo visualizar No se bien. ve, doctor. Ya, ahorita lo vamos a proyectar para que hagamos un pequeño análisis en relación a lo que se quiere ver. Ahora sí, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ya, listo. Ahora sí podemos ver. Sí, doctor. Sí. Sí, ¿no ve? Bus escolar lo graban todo. Un deportivo que circula a 180 kilómetros por hora impacta contra el lateral del vehículo. Los 27 estudiantes de a bordo salen de... Nuevamente. Las cámaras del interior del autobús escolar lo graban todo. Un deportivo que circula a 180 kilómetros por hora impacta contra el lateral del vehículo. Los 27 estudiantes de a bordo salen despedidos de los asientos. Golpean contra el techo y las ventanas y el pánico se desata. El conductor, que está ileso, corre a comprobar el estado de los menores. Al fondo del autocar hay varios heridos, entre ellos una niña con la pelvis rota. Algunos pueden salir por la puerta de atrás, otros saltan por las ventanas.
Los peatones que han presenciado el siniestro entran en escena para ayudar. Fuera, el panorama es igual de caótico. Camillas por todas partes y adolescentes asustados. El balance definitivo, 7 menores heridos, 2 graves. También el conductor del Deportivo con una fractura de fémur. Le detienen allí mismo y, como se acaba descubriendo, participaba en una carrera ilegal cuando embistió al autobús. El accidente se produjo en Albuquerque, en Nuevo México, hace 2 meses, pero estas imágenes acaban de salir a la luz. Bueno, pues como pueden ver, hay diferentes. ¿Qué han visto en el video, estimados jóvenes? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir? Podemos ver que cuando ha ocurrido el impacto contra el autobús, todos los estudiantes se han ido hacia el lado contrario del choque, o sea que ha ocurrido ahí una ley de la física, por ejemplo. Ya, como han podido ver, la primera ley eh, primera ley de Newton era un, un cuerpo que estaba en reposo, o sea, la movilidad de los jovencitos, ¿no? Estaban en reposo. Vino otro cuerpo que estaba en movimiento y alteró la condición. Y obviamente hubo movimiento de partículas, ¿no ve? Y han visto cómo todos han salido o todos han cambiado su trayectoria. La mayoría de los jóvenes han tenido golpes contra el techo, contra los asientos, y muchas veces se puede producir esto, ¿ya? Por eso es que se pregona mucho, sobre todo en la parte de la policía, utilizar el cinturón de seguridad, porque esto puede conllevar a diferentes complicaciones, ¿ya? Ahora, si hablamos para el manejo inicial, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros con pacientes que han sufrido un accidente de tránsito? Debemos basarnos con una evaluación inicial del trauma, ¿ya? El mnemotécnico que nosotros utilizamos es el XABCDE, ¿ya? Este XABCDE es una evaluación primaria, o sea, de valorar cómo está este paciente y cómo lo vamos a poder ayudar. Este protocolo se lo debe realizar lo más antes posible, o sea, no se puede tardar mucho tiempo, máximo de 2 a 3 minutos se debe realizar por paciente. ¿Ya? En la mayoría de los casos ya el personal entrenado lo realizan en 1 minuto. ¿Qué quiere decir X? X va relacionado con la hemorragia exsanguinante, o sea, vale decir una hemorragia masiva, o sea, de vasos importantes, ¿ya? Vasos importantes, ¿ya? En este caso de la hemorragia exsanguinante, el tratamiento que nosotros debemos realizar es cohibir esa hemorragia exsanguinante mediante maniobras físicas. Mediante maniobras físicas, las cuales podemos utilizar un torniquete para cohibir el sangrado. ¿Ya? 2, vía aérea, que es A, vía aérea. Ver que la cavidad oral no esté obstruida por ningún cuerpo extraño, ¿ya? Que la vía aérea esté permeable. Además, con el
con el inciso A, debemos controlar la columna cervical, descartar que no haya ninguna lesión cervical, porque si lo hubiera y lo movilizamos al paciente, podemos producir mayores complicaciones, como dejarlo parapléjico al paciente si hay una lesión en la columna cervical. Por eso que se realiza el control de la columna cervical utilizando un collarín. La B, que viene del breathing, que es la respiración. O sea, dar el aporte de oxígeno a este paciente. Todo paciente que ha sufrido un traumatismo, ya sea leve, moderado o severo, necesita el aporte de oxígeno. ¿Ya? Debemos además valorar la cavidad torácica. En estos traumas, mis estimados jóvenes, se pueden producir diferentes lesiones a nivel torácico, los cuales pueden ser fracturas costales, y estas fracturas costales se pueden desplazar y pueden llegar a provocar perforaciones en la pleura parietal, ¿ya? Así como también la lesión de grandes vasos y del pulmón pueden provocar. Y esto puede conllevar a diferentes tipos de complicaciones, como ser un neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Nosotros en la cavidad torácica, en la mayoría de las cavidades, tenemos como una telita como del huevo, que se denomina a nivel torácico pleura. Y tenemos dos tipos de pleura. Pleura parietal, o sea, esa capita que está pegada a la pared torácica. Y tenemos una pleura visceral, o sea, una capita que cubre toditos los órganos igual. ¿Ya? Pleura se denomina entonces, a nivel torácico. A nivel abdominal se denomina peritoneo. Peritoneo se denomina. ¿Ya? Igual hay un peritoneo parietal, el cual está pegado a la pared del abdomen, a la pared interna del abdomen, y también tenemos un peritoneo visceral, el cual está pegado a los órganos, ¿ya? Es la capa más externa, ¿ya? No nos olvidemos entonces eso, ¿ya? Ahora, cuando se da un neumotórax, hay la presencia de aire en ese espacio entre la pleura y pleura, se produce ese espacio lleno de aire. Y este espacio lleno de aire puede condicionar a que ese pulmoncito se restrinja del ingreso de aire. O sea, como el globito se vaya desinflando, ¿ya? Y esta compresión por la presencia de aire puede llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria aguda. Y si nosotros no actuamos en tal sentido, no hacemos ningún acto para poder solucionar su problema, obviamente que el paciente puede llegar a fallecer. En estos casos en los cuales hay un neumotórax, se debe instalar una bránula, ya, a nivel torácico, en segundo espacio intercostal, para ayudar en la salida de aire de la cavidad pleural. Y así que los pulmoncitos se vayan expandiendo con mayor normalidad. Eso ayuda mucho al paciente en la parte prehospitalar. ¿Qué es la C? La C va relacionada con la circulación. Circulación. ¿Ya? Para la atención de un paciente que ha tenido un accidente, obviamente que tenemos que tener una vía, o sea, instalar una vía endovenosa, una bránula, ¿ya? Mejor si son dos, ¿ya? Para darle el aporte de líquidos, si es que ha tenido sangre, le podemos reponer los líquidos, ¿ya? Pasar medicamentos analgésicos, ansiolíticos, de todo se puede pasar por esa. La circulación siempre va. Yo siempre digo a mis estudiantes de posgrado, la circulación siempre va casada
con el control de hemorragias no exsanguinantes. O sea, hemorragias que pueden ser venosas, que pueden ser de menor cantidad, las cuales pueden ser tratadas de manera, o sea, cubriendo la herida y con eso se puede solucionar. Si hablamos de D, tenemos que hablar sobre el déficit neurológico, valorar si ha tenido el déficit neurológico. Ya habíamos visto en la primera clase cómo valoramos el déficit neurológico con la escala de Glasgow, ¿no ve? Con los 3 parámetros que habíamos comentado. Por último, la E, que va relacionada con la exposición del paciente. Debemos exponer al paciente. Si ha tenido un accidente de tránsito, debemos evaluar, cortar toda la ropa que tenga del paciente y poder examinar integralmente al paciente. ¿Ya? Algunas veces por querer solamente dirigirnos al lugar donde has recibido el impacto del paciente, realizamos un examen incompleto y a veces puede haber lesiones ocultas, las cuales pueden comprometer la vida del paciente. Por eso se debe exponer al paciente, sacar toda la ropa, cortar la ropa, ¿ya? Y ver los diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Buenos días, tenemos clases de anatomía, por favor. Ya. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, doctor. Va a disculpar. Chao, Doc. Gracias, Doc.